Buenos días, vamos a esperar a que... ¿Ahí? Benja, ¿se escucha bien? Ya. Mm. En la primera fila te tocó. A ver. Sí, ya. Bien, bueno, vamos a empezar. Muy buenos días. En nombre de AHK Chile, la Cámara Alemana, les damos la más cordial bienvenida a esta charla organizada por el socio Ischebeck, Chile. Ischebeck es socio de la Cámara desde el 2019 y estamos muy contentos del trabajo que realizamos en conjunto y de hacer esta charla que tiene una muy buena concurrencia, debo decir. Así que hartos hombres juntos también. Así que las mujeres somos poquitas, pero bien, ¿no? Y quiero dejar con ustedes entonces a María Angélica, jefa de Ingeniería de ISHEPEC Chile, para dar inicio entonces a esta charla de diseño, instalación y verificación de sistemas autoperforantes de ISHEPEC Titan y Smart Titan. Así que, por favor, adelante. Y vamos. Eso sí. Ah, ya sí. Ya, y ahora no veo nada. ¿Dónde se pone? Es allá abajito. No, un poco más allá. Lo veo ahí, ahí. Ya, Ya, ya. Bueno, muy buenos días a todos. Primero que todo agradecer. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Es que es para la transmisión. Si estoy hablando muy bajito me dicen y yo subo el alto. Bueno, primero que todo agradecer su presencia, haberse tomado el tiempo de venir y escuchar un poco y conocer un poco más del mundo de la geotecnia y sensibilizarnos con algunos temas que hoy en día nos están afectando a nivel país en cuanto a la calidad de las construcciones que realizamos. Bueno, nuestra presentación se va a dividir como en dos módulos, uno donde yo les voy a hablar un poco más técnico en cuanto al diseño, cómo llegamos a las soluciones y ya con Gonzalo vamos a ahondar un poco en lo que es la operación, todos los controles que hay que hacer en obra, legislación y qué está pasando hoy en día a nivel nacional con los materiales con los que estamos ejecutando nuestras obras. Bueno, acá un poco de lo que voy a conversar con ustedes. Está dividido de esta forma. Primero quiero comentarles un poco cómo es la concepción de un proyecto geotécnico, qué es lo que pensamos, porque generalmente nos enfocamos únicamente en la parte estructural y no pensamos que también ahí abajo hay un submundo que hay que analizar. Entender cómo trabaja un micropiloto y aplicarlo correctamente para que las soluciones sean tan potentes como esperamos. Eh, eh, Hablar de la materialidad, ya que, bueno, como les había comentado, actualmente no le estamos dando el peso a lo que el material significa en el diseño de nuestros proyectos. Eh, en cuanto al diseño geotécnico, yo quiero ahondar un poco en cómo hacemos el prediseño. Porque si nos vamos a diseño, pues aquí vamos a estar todo el día. Y bueno, en cuanto a ensayos, porque primero hay que validar que lo que estamos ejecutando está correcto y además, por supuesto, optimizar. Siempre que queremos tener un diseño maravilloso, pero ahorrar la mayor cantidad de recursos. Y por último, les quiero hablar un poco de una herramienta de diseño que tenemos en Ichebe que se llama Smart Titan, para que la conozcan y podamos discutirla más adelante si así lo requieren. En el proceso de ingeniería, en el proceso general de ingeniería, nosotros es un proyecto imaginativo de crear, diseñar, planear. Nos vamos en la volada, como dicen acá en Chile, ¿ya? Pero ese proceso también tenemos que aplicarlo en ingeniería geotécnica, no solo en ingeniería estructural, porque tenemos que ponernos ok, cuando hacemos ingeniería geotécnica vemos planos, vemos la arquitectura para acá, para allá, pero luego eso mismo lo transmitimos al suelo y tenemos que tener la misma cantidad de antecedentes que manejamos del suelo hacia arriba. Todo esto lo comento porque diariamente nos llegan solicitudes. Mira, necesito es rapidito, María Angélica, esto es para un CAPEX. Mira, tengo esto.
sí, ponle el peor suelo que existe y esta carga, ¿no? ¿Qué puede pasar? No se maneja así, porque pueden pasar cosas malas. ¿Qué es lo que nosotros pedimos principalmente? Bueno, mecánica de suelo, por supuesto, plano de proyecto y carga sobre fundación. Mecánica de suelo, eh, generalmente las tenemos. Nosotros tenemos también una biblioteca de mecánicas de suelo donde, ok, bueno, no te voy a decir que no te voy a apoyar, pero nos vamos y nos ubicamos más o menos para poder trabajar y entregar una solución bastante cercana y acertada. Planos de proyecto para ver dónde estamos parados y las cargas sobre la fundación. En mecánica de suelo, muchas veces no tenemos parámetros de suelo, pero por lo menos necesitamos una descripción. Como ingeniero geotécnico, ya uno con una descripción se puede ir haciendo una idea donde puede estar parado dependiendo de la zona, la consistencia, la compacidad, la granulometría. También conocer si hay presencia de nivel freático. Y bueno, idealmente conocer parámetros fundamentales como lo son ángulo de fricción, cohesión, peso unitario, modo de elasticidad, coeficiente de Poisson, pero ya, esto ya es cuando vamos a ahondar un poco más. En cuanto a planos de proyecto, estamos hablando ya de planos estructurales. Yo voy a enfocarme un poco en micropilotes, pero sin embargo la aplicación de barras autoperforantes es súper amplia. O sea, micropilotes de tracción, compresión, anclajes activos, pasivos. eh, Tiene muchas aplicaciones, pero yo me voy a enfocar al caso de los micropilotes. ¿Por qué planos de proyecto? Porque dependiendo de la arquitectura, de las fundaciones que han sido proyectadas, nosotros podemos acomodarnos y ver de qué manera vamos a distribuir todas estas solicitaciones que están actuando sobre nuestra estructura. Ahorita, eso en el caso de una estructura nueva. En el caso de un recalce, más aún, porque necesitamos conocer, mira, aquí está nuestra fundación, aquí están nuestros muros, cuánto me tengo que separar de la estructura, qué máquina puedo colocar, qué ángulo le puedo dar. No, mira, esta máquina no me da, inclina el micropilote hacia adentro, inclina el micropilote hacia afuera y ahí va jugando. No podemos imaginarnos nomás, mira, tengo esta casa, este es el perímetro. No, porque también igual cuando hay recalces, también hay que ingresar a la estructura y ver cuáles son, qué nos interfiere, cuáles son las alturas. Y bueno, cargas sobre fundaciones, esto también principalmente en proyectos nuevos y en proyectos de recalce es súper importante. No todos los puntos se comportan de la misma manera, aunque siempre en micropilotes y en ingeniería siempre la simetría está bien vista, pero es importante conocer si tenemos unos puntos de mayor concentración de esfuerzos para de esa manera poder diseñar de la manera más óptima. Ahora, ¿cómo nos trabaja un micropilote? En Ichebek, los micropilotes Ichebek, la marca, el manual de la marca dice, las barras autoperforantes, los micropilotes Ichebek Titan están diseñados para trabajar axialmente. Muchas veces las soluciones de micropilotaje, porque de anclaje obviamente van a trabajar axialmente, de micropilotaje son castigadas, pero porque forzamos a que estas soluciones trabajen a corte, absorban cargas laterales. No decimos que el sistema no puede tomar cargas laterales, sí, sí, pero ¿qué tenemos que hacer? Démosle una inclinación al micropilote y llevemos axialmente esa solicitación. De esa manera vamos a tener un sistema que va a trabajar de una manera óptima y segura. Obviamente las barras tienen de por sí, por su sección de acero, tienen una capacidad al corte, pero el sistema no está diseñado para tomar cargas laterales. Entonces, bueno, en estructuras como por ejemplo las líneas de alta tensión, donde lo que principalmente predominan son las cargas laterales, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se hace una lluvia de micropilotes radialmente que puedan tomar las cargas laterales en todas las direcciones, dándole una leve inclinación a los mismos. Bueno, aquí tienen fotografías donde hemos aplicado las soluciones, dándole inclinaciones en distintas direcciones dependiendo de la naturaleza de la carga. Y bueno, otra cosa que es interesante en los micropilotes es que cantidad en lugar de masa igual puede ayudarnos a tener asentamientos mucho más reducidos que lo que nos puede aportar un micropilote de hormigón de gran diámetro, de gran masa. Colocando micropilotes radialmente de afuera hacia adentro nos puede ayudar a controlar considerablemente los asentamientos de las estructuras.
Esto estamos hablando de cargas a compresión, a tracción, cargas laterales. Pero ¿qué pasa con las cargas dinámicas? ¿Qué pasa con las cargas cíclicas? Los micropilotes también están sometidos a estas cargas, cuando estamos hablando de cargas alternantes, de cargas pulsantes, todo esto son cargas dinámicas. Y bueno, y para eso el micropilote, el sistema está diseñado de una manera tal de que los manguitos de unión puedan soportar este tipo de cargas y para eso han sido sometidos a ensayos de 2 millones de ciclos, sometidos a esta naturaleza de carga, donde se ha demostrado que sí pueden tomar esta magnitud, este tipo de carga. ¿Por qué? Porque hay sistemas, copias del sistema donde sometidos a estas cargas se empiezan a soltar las piezas. Y ahí finalmente una vez, si no tenemos el acople correcto, el sistema no es capaz de tomar las cargas para el cual está diseñado. Ahora, no solamente cuando el sistema entra en servicio. Cuando instalamos el micropilote, lo sometemos a cargas importantes de compresión y torsión. Ahí los micropilotes son elementos que deben ser instalados a rotopercusión. Entonces, ahí el impacto que sufre la barra es importante, que puede lograr generar también microfisuras en la sección de acero, que a la larga va a hacer que el cuerpo de acero no garantice la resistencia para el que fue diseñado. Es por eso que, bueno, más adelante les voy a hablar un poco de la calidad del acero y que no tenemos que enfocarnos solamente en la ficha técnica, límite elástico, límite de rotura. Entonces, esta parte últimamente nos apasiona mucho a nosotros porque nos preocupa mucho que no le damos importancia al material que le asignamos a nuestros proyectos. No solamente nos tenemos que enfocar en el hormigón armado, en la granulometría, en la relación agua-cemento del hormigón. ¿Por qué no ahondamos un poco más en el acero? No solamente en el acero estriado de construcción. Y no solamente cuando diseñamos este tipo de proyectos geotécnicos, no tenemos que ir únicamente a la ficha límite de rotura, límite elástico, y ya con esto ya me cumple. Va mucho más allá. Nosotros, al ser una compañía alemana, trabajamos principalmente con eurocódigos, con normativas europeas, donde regulamos la calidad del material. Sin embargo, entendemos que estamos en Chile, y en Chile se trabaja principalmente, obviamente, con normativa nacional y con normativa americana. No quiero hacer spoiler a la presentación de Gonzalo, pero nosotros hemos hecho pero una investigación exhaustiva de lo que es la normativa americana versus la normativa europea, y no es que una es mejor con la otra, sino que ambas se complementan. Entonces, no podemos decir únicamente trabajamos con la normativa americana, no únicamente trabajamos con la normativa europea. La normativa europea es sumamente estricta en cuanto a la regulación de la materialidad, la calidad del acero, la tenacidad, la utilidad, el contenido de carbono. Por otro lado, las normativas americanas nos ayudan como país sísmico, tienen unas fuertes regulaciones en cuanto al diseño sismo resistente de estos elementos. Pero ahora nos vamos a enfocar en lo que es la materialidad. Como les comentaba, nosotros no nos enfocamos principalmente en lo que es límite elástico, límite último. Hay 3 características del acero que son súper importantes, que son la composición química, la ductilidad y la tenacidad. En este caso, necesitamos que nuestro elemento tenga una tenacidad bastante alta. ¿Por qué? Porque el micropilote esto más que todo para cuidar la capacidad de la barra durante la instalación, por el impacto que sufre durante la instalación. Entonces, para eso, las barras, nosotros tenemos que al momento de recibir el material necesitamos certificados de calidad donde te digan, mira, esto fue, por ejemplo, a las barras Ichebek Titan son examinadas e ensayadas mediante el test de Charpy a una temperatura de menos 20 grados centígrados, y donde se garantiza que la tenacidad de las barras es óptima. Normalmente
esta información no la tenemos en obra. Nunca la tenemos en obra. Y lo más que podemos tener es los certificados de trazabilidad de las coladas. Ahora, hablando de la composición química. La composición química, si bien sabemos, un acero a mayor cantidad de carbono, menor ductilidad. Es importante que sepamos cuál es el porcentaje de carbono, el contenido de carbono que deben contener nuestras barras como máximo para poder garantizar una ductilidad, porque ¿qué es lo que queremos en el diseño de elementos geotécnicos? Queremos lograr que tengamos una falla dúctil, que nuestra estructura vaya avisando, mira, tenemos deformaciones importantes, pero que jamás nos vaya a ocurrir una falla frágil. Es por eso que es necesario que también conozcamos los valores máximos de contenido de carbono, las regulaciones que estos los manejan, y siempre pedir en nuestras obras los certificados de composición química. Hemos tenido historias de proyectos donde las barras pero se cortan, se rasgan. Y cuando hacemos investigaciones son contenidos de carbono increíbles, y tú ves el certificado de calidad, especifica otro tipo de acero, pero los contenidos de carbono no coinciden con el tipo de acero que está especificado. Lo que les comentaba, la ductilidad de un acero sometido a tracción es la capacidad para deformarse bajo carga sin romperse una vez que superamos el límite elástico. Acá, estas son fotografías de barras que han sufrido muerte súbita, barras de origen asiático que han sufrido muerte súbita, si bien muchas veces también durante la instalación se han visto casos que están instalando barras y se parten. Y esto es una fotografía de una barra nueva que no ha sido sometida a ningún tipo de impacto, que examinada mediante radiografías ya vienen con microfisuras. Estas microfisuras se pueden generar solamente incluso hasta con el mismo golpeteo que puedan sufrir las barras durante el traslado. Les quiero comentar ahora un poco de nosotros, todas las regulaciones, aparte de todas las regulaciones bajo las cuales nuestro sistema está diseñado y bajo las cuales nosotros diseñamos, también contamos con una aprobación técnica emitida por el Instituto de la Ciencia de la Construcción de Alemania, donde están regulados todos los alcances de aplicabilidad, las cargas, los torques máximos, las longitudes máximas, inclinaciones máximas, todo para que el sistema no se vea afectado de ninguna forma. Entonces, por ejemplo, acá, un ejemplo, tenemos, mira, María Angélica, tengo un micropilote de 15 grados, de 15 metros de profundidad, es un 30-11, lo tengo que instalar a tal inclinación. Ah, bueno, mira, ok, veamos la homologación si se puede instalar o no. ¿Por qué? Porque tampoco podemos permitir que una barra sumamente esbelta sea instalada a una profundidad tan amplia, ya que igual con el impacto se puede sufrir pandeo, y de ahí sí podríamos estar comprometiendo estructuralmente la capacidad de nuestra barra. No lo coloqué. Bueno, sí, otro punto importante que señala nuestra homologación es que dependiendo de la naturaleza de la carga, bien sea, por ejemplo, estos son pilotes cargados a tracción, hay otro apartado donde habla de los pilotes cargados a compresión. Nosotros en nuestras fichas técnicas, los catálogos técnicos, ustedes van a encontrar resistencia característica. Esa resistencia característica la podemos emplear sí y solo si nuestra barra tiene un recubrimiento de lechada mayor o igual a 40 milímetros. ¿Qué pasa si nuestro recubrimiento es menor que esos 40 milímetros? Ah, bueno, vamos a la homologación y en función del diámetro, el recubrimiento de lechada y el tipo de la barra, la resistencia característica puede aumentar o puede subir. ¿Por qué? Porque normalmente lo que se hace, ya que no se tienen estudios, ensayos, es recurrir a espesor de sacrificio. Vemos el número de años, hacemos un espesor de sacrificio y con eso calculamos la carga admisible de nuestra barra. Con esto no, con eso tenemos un valor ya garantizado de cuál va a ser la resistencia característica de la barra sin recurrir a factores de seguridad adicionales. Bueno, acá está la misma tabla de los pilotes cargados a compresión.
estos valores, en caso de que, de que los recubrimientos sean intermedios, se pueden interpolar. En el marco de nuestra homologación técnica, el marco principal de nuestra homologación técnica se basa en la regulación del ancho mínimo que deben de tener las microfisuras del cuerpo inyectado para poder garantizar que la barra tenga una protección a la corrosión, una primera protección a la corrosión. En el sistema, Ichevec Titan, por la angulación y la geometría de la rosca, de la barra, cuando la barra entra en servicio, se van a generar microfisuras. Pero ¿qué pasa? Que estas microfisuras, si son de un ancho mínimo de 0,1 milímetros, estas microfisuras se consideran autocurables, por lo que el sistema ya de por sí, de entrada, solamente con el recubrimiento de lechada, podemos garantizar una primera protección a la corrosión sin necesidad de requerir galvanización en caso de aplicaciones permanentes. Ahora, por supuesto, existen excepciones. Si estamos, por ejemplo, en un tranque de relave, si tenemos ambientes sumamente agresivos, bueno, ahí sí hay que evaluar caso a caso y ver, mira, aparte de la lechada, hay que considerar un galvanizado, o si el proyecto ya de naturaleza lo especifica y hay que regirnos por las especificaciones técnicas y no hay flexibilidad para evaluar alguna alternativa, pues sí. La regulación del ancho mínimo de fisuras también está establecida por la norma 14.490, donde indica que las microfisuras no deben exceder de 0,1 milímetros para considerarse autocurables y poder garantizar la vida útil de la estructura. ¿Cómo estudiamos nosotros esto en Ichevec? Nosotros esto es un ejemplo de micropilotes 10378, se perforaron, se inyectaron y fueron exhumados. Y estos micropilotes fueron llevados al laboratorio y fueron sometidas a cargas de tracción y compresión, y posterior a eso fueron analizados uno a uno las microfisuras, donde se observó que a distinta magnitud de carga siempre las microfisuras se mantuvieron por debajo del límite máximo establecido por la norma. Y bueno, acá están los patrones de fisuración. Esto ya es literatura que pueden encontrar en internet. Patrones de fisuración dependiendo de la geometría de la barra. Estos son, si bien hemos visto también micropilotes instalados con tubos lisos, barra Gewill, rosca redonda y la rosca Titan. El patrón de fisuración va variando, haciendo más amplias, más seguidas las microfisuras, siempre, mientras que el sistema Titan es un sistema de microfisuración sistemático con microfisuras bastante controladas. Y bueno, aquí ya hablando de protección a la corrosión, igual es preocupante ver que no solamente nos preocupamos mucho de la materialidad, pero por ejemplo acá cero protección a la corrosión, pero este micropiloto anclaje estaba sin lechada. Entonces ahí son dos cosas en las cuales tenemos que preocuparnos. Aquí anclajes sin protección a la corrosión, completamente oxidados, placas sueltas, ahí el anclaje no está haciendo nada. Entonces, cuando las oficinas de ingeniería o el MOB acudan a nosotros o recibimos planos donde vemos barras Ichevec Titan o similar. Similar no es lo mismo que equivalente. Se parecen, son similares. Estéticamente son similares, pero no son equivalentes. Entonces, nosotros elaboramos un documento bastante completo donde finalmente hicimos una tabla de resumen donde comparamos el sistema el acero de nuestras barras, que es el acero de grano fino, S460NH, con el acero templado. No son equivalentes. Los contenidos de carbono distan muchísimo de las regulaciones. Las otras barras que circulan en el mercado no cuentan con un documento de homologación técnica, no tienen durabilidad certificada, no hay trazabilidad. Entonces, ¿qué tipo de acero estamos considerando alternativo para nuestros proyectos simplemente porque tienen un costo más económico?
es preocupante y cada vez son mayores la cantidad de proyectos que llegan a nuestras oficinas donde hay que reparar, donde ocurrió un accidente, donde esto falló, donde se nos cortaron las barras y finalmente al final el costo-beneficio termina siendo mucho mayor. Ahora entrando un poco ya tengo tiempo, en el diseño geotécnico, les quiero contar cómo trabajamos nosotros los prediseños de los micropilotes en Ichebec. Trabajamos principalmente cuatro aristas principales, donde uno va a ser la resistencia interna, donde analizamos la capacidad estructural de nuestra barra, vemos las solicitaciones, revisamos la resistencia característica, recubrimiento. Luego la resistencia externa, donde vamos a ir a ver el comportamiento geotécnico, el tipo de suelo, mecánica del suelo, ampliación del bulbo de perforación. Si estamos con micropilotes que están trabajando a compresión, tenemos que evaluar, dependiendo del tipo de suelo también, si existe riesgo de pandeo y ver qué soluciones podemos proponer para evitar este fenómeno y finalmente la puesta en servicio donde verificamos los posibles asentamientos que pueda sufrir nuestra estructura. La verificación en la resistencia interna, nosotros trabajamos con el Eurocódigo 7, donde únicamente hacemos una minoración de la resistencia característica, no el límite elástico de la barra, la resistencia característica por un factor de 1.15. Esto, como les había comentado, si tenemos un recubrimiento de lechada mayor o igual a 40 milímetros. Si es menor de esto, nos vamos a la homologación técnica y con eso ahí jugamos un poco con los valores hasta obtener el valor de resistencia característica. Una vez ya teniendo esto, nos vamos a la verificación de la resistencia externa, donde se considera el tipo de suelo predominante y vamos a calcular el diámetro efectivo de perforación. ¿Cuál es el diámetro efectivo de perforación? Tomamos la broca de perforación. ¿Por qué hago hincapié en eso? Porque muchas veces nos llegan, mira, pero es que tengo este bit, dame un bit más pequeño, ya, pero ¿cuál es el diámetro de diseño? Porque una cosa es el bit, la geometría del bit, el diámetro nominal del bit y otra cosa es el diámetro de diseño. ¿Y en qué consiste el diámetro de diseño? El diámetro del bit de perforación más el coeficiente de ampliación del diámetro de perforación. ¿Y de qué va a depender ese coeficiente de ampliación? Del tipo de suelo. En Ichebec, después de múltiples exhumaciones que se han realizado, está estandarizado el factor de ampliación del bulbo de perforación, del diámetro de perforación, donde, por ejemplo, para las gravas para las arenas son 50 milímetros, para las gravas son 75, para las rocas son 10 milímetros, para las arcillas son 20-25, para los limos entre 30. Esto igual también va de la mano un poco de la experiencia del consultor. Nosotros tenemos mucha experiencia también en ejecución de este tipo de proyecto y conocemos, dependiendo de las presiones de perforación, el tipo de suelo, el tipo de máquina, a cuáles son los diámetros máximos que podemos llegar. Pero siempre estos son como los valores teóricos. Una vez teniendo este diámetro de diseño, ya nos vamos a el cálculo de la resistencia interna, que ahí con el diámetro de diseño, el largo estimado del micropilote, el coeficiente de rozamiento último, que eso depende de información obtenida del informe de mecánica del suelo, donde, por ejemplo, con el SPT nos vamos a los abacos de Bustamante. En nuestro caso trabajamos mucho con los abacos de Bustamante, y de ahí sacamos el valor de la resistencia última. También dependiendo si tenemos cargas de ensayo o sin cargas de ensayo. Muchas veces no, que es lo normal, que no tengamos cargas de ensayo, pero si existe un proyecto espectacular donde podamos tener cargas previas, pues ahí los factores de seguridad disminuyen un poco y podemos ser un poquito más osados en nuestro diseño. Yendo a la comprobación de la seguridad al pandeo. Si bien el pandeo, pues bien sabemos, está restringido por el suelo circundante de nuestro elemento, hay información que nos dice que debemos verificar la resistencia al pandeo cuando tenemos valores de cohesión no drenada menores a 10.
pero hay investigaciones realizadas por la Sociedad Alemana de Geotecnia que indican que se han visto casos que para valores de cohesión no drenadas superiores a esto, igual se ha visto el fenómeno de pandeo, por lo que dice, ok, no hagas la verificación del pandeo, pero solamente cuando estás en presencia de un suelo granular de consistencia medianamente rígida. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Normalmente estos valores de cohesión no drenada no vienen en estudios comunes de mecánicas de suelo, por lo que nosotros trabajamos con muchas tablas de correlación en función, dependiendo de si tenemos el valor de SPT, por ejemplo, de ahí obtenemos los valores de cohesión no drenada. ¿Qué pasa cuando tenemos un suelo que es susceptible a que nuestro micropilote, un suelo poco competente que hace que nuestro micropilote sea susceptible al pandeo? Por ejemplo, este caso donde tenemos suelo competente, suelo malo. Esta va a ser la barra de diseño, la barra que va a tomar nuestras solicitaciones máximas. ¿Qué hacemos en este caso? Evaluamos qué podemos hacer acá. Aquí hay dos alternativas, por lo menos dos alternativas. Podemos ampliar el, el, el bulbo de perforación, el bulbo efectivo, ampliar el recubrimiento efectivo de lechada, o podemos incrementar la sección de acero. ¿Cómo? En Ichevec hay adaptadores donde tú puedes conectar barras de distinto diámetro. Obviamente no vas a conectar una barra de 30 milímetros con una barra de 103 milímetros, siempre son como diámetros sucesivos. Pero lo que te va a permitir es aportarle más rigidez a este sector y no castigas económicamente todo el proyecto, teniendo que regresar todo el micropilote. Bueno, acá unas comprobaciones rápidas, una verificación rápida de cómo hacemos la comprobación en la seguridad del pandeo. Nosotros trabajamos en los prediseños con las recomendaciones que establece el Manual de Carretera del Ministerio de Fomento de España, donde principalmente trabajamos con un coeficiente de reducción R, que va a depender de qué, del tipo de coacción lateral, que eso también es conocer el tipo de suelo, si es un fango, una turba, una arcilla, una arena, o si tenemos estratos, por ejemplo, que son susceptibles a socavación. Por ejemplo, suelo salino, que puede ser que tengamos, no sé, 2 metros de socavación, y podemos considerar eso como libre y evaluamos qué pasa ahí, viendo como si se comporta como un palafito. Y también, dependiendo del tipo de perforación, si tenemos nivel freático, si perforamos con lodo, si perforamos encamisado, etc. Finalmente, para la comprobación de servicio, estos son cálculos bastante más detallados que no podemos prescindir del apoyo de un software para poder verificarlo. Sin embargo, ahí se permite usar una hipótesis simplificada para el cálculo de las deformaciones, donde combinando la rigidez axial del cuerpo inyectado más la rigidez axial del cuerpo de cemento, podemos estimar las deformaciones, los asentamientos en cabeza del micropilote. La rigidez axial, esa está en nuestras fichas técnicas, y la rigidez del cuerpo de acero y la rigidez axial del cuerpo de cemento. El Eurocódigo 2 nos permite usar un valor de rigidez axial de 34.000 Newton milímetro cuadrado, donde con la resistencia, con la carga característica del proyecto y la longitud, ahí podemos obtener los valores de asentamientos aproximados, que por lo general son bastante cercanos a lo que se obtiene en una modelación con software. Nosotros trabajamos principalmente con el GGU Axpile, es bastante amigable y nos permite hacer modelaciones numéricas rápidas. Bueno, esto ya como resumen, tipo de barra es un cálculo general, hacemos la verificación al pandeo, el largo del elemento, verificación del tipo de suelo y aproximación de las deformaciones. Ese es el paseo que nosotros hacemos para hacer un prediseño. Y ya para casi terminar, hablar un poco de los ensayos que nos aportan seguridad y economía. Seguridad, ¿por qué? Porque igual nos permiten confirmar que los procedimientos de instalación se están haciendo correctamente,
que nuestro suelo está tomando correctamente las cargas y economía. ¿Por qué? Porque si hacemos, por ejemplo, ensayos de investigación, podemos optimizar muchas veces hasta un 30 o un 40% las profundidades de perforación del proyecto. ¿Qué tipos de ensayo principalmente se hacen? Ensayos de aceptación, que son ensayos que se hacen ya a micropilotes, anclajes del proyecto, donde se ensayan, por ejemplo, a un 125% de la carga de servicio, pero no más de un 90% de la carga de fluencia. Y ensayos de investigación, donde ahí vamos, son ensayos de sacrificio, donde vamos a conocer más datos de lo que es la capacidad de nuestro suelo. Bueno, ya esto se los mencioné rápidamente. ¿Cuándo los podemos ensayar? En suelos granulares, por lo menos 7 días después de inyectar. En suelos cohesivos, por lo menos 30 días después, para los ensayos de investigación. Y para los de aceptación, como mínimo 7 días siempre. Y bueno, la cantidad de pruebas, esto igual va mucho de la experiencia del consultor, de la magnitud del proyecto. Por ejemplo, si son torres de alta tensión, hay normativas que dicen al menos el 3% de los micropilotes, pero mínimamente en 7 de ellas. Pero si es un proyecto de líneas de transmisión donde tienes kilómetros y kilómetros, un suelo es muy heterogéneo, obviamente uno quizás va a proponer una grilla distinta de ensayos por la naturaleza del proyecto. Acá, bueno, esto es ya más o menos cómo se hace el cálculo de las cargas máximas de ensayo. Esta aquí unas fotografías de ensayos a tracción, ensayos a compresión. Y acá, estos fueron los últimos ensayos de mayor tonelaje que hicimos, fueron aproximadamente 120 toneladas para un proyecto de líneas de transmisión. Fueron ensayos a tracción. Aquí la configuración principal de los ensayos, donde tenemos elementos de reacción, pueden ser bloques de hormigón, camas de durmiente, una viga de reacción, gato hidráulico. Siempre hay que verificar que el sistema esté completamente aislado, el sistema de medición esté completamente aislado del sistema de todo el montaje. Y bueno, acá una ficha tipo de la configuración de los ensayos de investigación. Estos son ensayos que pueden tener una duración de 8 o 9 horas, dependiendo del comportamiento que va teniendo el suelo. Estos son los diagramas de carga de formación, cómo se va viendo, cómo obtenemos las pendientes de fluencia, cómo obtenemos las cargas máximas por fuste que puede tomar. Y aquí tuvimos la suerte en este proyecto de poder realizar exhumaciones y poder hacer unas mediciones de los diámetros efectivos de perforación, la continuidad de la inyección. Fue bien bonita esta campaña de ensayo. Y finalmente me encantaría mostrárselos, pero bueno, en honor al tiempo y que no tengo cómo presentarles la herramienta. En Ichebec tenemos una herramienta súper amigable para hacer prediseños donde podemos estudiar análisis de micropilotes sometidos a compresión, a tracción, evaluar el riesgo de pandeo, efecto de grupo, grupos de micropilotes y también, bueno, ya hace poco recibimos la noticia que ya también la herramienta está en español, así que es mucho más amigable también y tú puedes seleccionar la normativa, puedes diseñar con Eurocódigos, puedes diseñar con la FHWA, con la AASHTO, y esas son las normas todavía que tiene. Todavía no hay más normativas incorporadas, pero es súper buena y además las salidas, como para un prediseño rápido, que es típico que todo lo piden para ayer, te entrega una salida, una especie de memoria de cálculo bastante completa, bastante amigable, con las descripciones de todas las consideraciones que se realizaron. Así que los invito a que, bueno, si gustan, si están interesados, pueden comunicarse con nosotros y los podemos igual mostrar cómo funciona la herramienta y darles acceso para que puedan usarla. Y bueno, con esto doy por concluida mi presentación. Estoy justo en el tiempo, así que bueno, muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, no sé, al final hacemos la ronda de consultas. Yo lo dejo ahora con Gonzalo. Muchas gracias. ¿Esto funciona solo? ¿Lo pones ahí? Funciona.
Hola, buenos días. Gracias por la asistencia. Para nosotros como Ichbec, en realidad, cada vez que intentamos hacer un evento de este tipo o organizar algún congreso, siempre decimos que estamos evangelizando el mercado nacional, dándoles o entregando información que en realidad es información que en muchos casos es desconocida. Y desconocida, tan desconocida que en Chile no existen normativas para regular estos sistemas. En Chile existen normativas entre separar un mercado de pequeño diámetro y de gran diámetro. El pequeño diámetro, donde caen los micropilotes con todas sus técnicas y materialidad, no existen normativas. Y del gran diámetro, que son los pilotes que van desde 300 milímetros, hoy en Europa, en Alemania, se están haciendo pilotes de 4,50 m de diámetro, eh, caen en un tema que sí tiene regulación en el mercado nacional. Y eso es bastante interesante. Es un tema que nosotros como compañía lo hemos conversado principalmente con el Ministerio de Obras Públicas y con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, referente a justamente estos temas que necesitan ser regulados. Hoy vamos a hablar de generalidades, de preparación de plataformas, elecciones de equipos, perforación, etapas de inyección, preparación de lechada cementicia, ensayo de lechada en terreno y asentamiento. Las estructuras se pueden recuperar, y propuestas técnicas que hemos hecho nosotros en el manual de carretera, tomo 3 y tomo 5. Y también, bueno, no lo incluí en el punto, pero es importante lo que María Angélica dice. Nosotros en Chile diseñamos mucho y trabajamos mucho con normas americanas, principalmente por un tema que se dice que en Europa no hay terremotos, no hay sismos. Entonces es como, digamos, poco, digamos, es seguro en realidad diseñar con normas europeas, y se ocupan normas americanas, pero como bien decía María Angélica, un complemento de ambas, principalmente considerando la norma europea en lo que refiere a la materialidad. Créanme que en realidad sí es súper servicial. La geotecnia, ¿cierto?, es una rama que proviene de la ingeniería civil y la ingeniería geológica, ¿cierto?, ya que combina ambas características. Las soluciones para los micropilotes son, como bien dice el nombre, se conoce mucho, se generaliza con micropilotes, pero son micropilotes. También existen los muros anclados y también los soy nailing. Y acá aparecen las definiciones, ¿cierto? Que los micropilotes normalmente van desde 80 a 300 milímetros, se componen una barra, se componen por un tubo de acero, una armadura de acero que constituye el núcleo portante. Y en el caso de los muros anclados, el muro anclado es un método constructivo que permite lograr grandes profundidades de excavación de forma segura, controlando las deformaciones del suelo y aumentando la resistencia en el plano de falla mediante la fuerza que transfiere el bulbo de los anclajes al suelo por detrás del plano de falla. Y en el caso del soil nailing, ¿cierto?, son barras que se utilizan para contención y refuerzo de taludes, y que hoy en día es uno de los principales mercados en Chile debido al cambio climático y digamos, diferentes desprendimientos de suelos, de taludes, planchoneos que han pasado y que siguen pasando, digamos, en diferentes regiones del país. Quería partir con esto. Definiciones de aplicaciones permanentes. Hay una serie de normas, tanto americanas como europeas, Eurocódigo, etcétera, que nos hablan del diseño de por vida de las estructuras. Esto es un cuadrito que ustedes ven acá, que está en el Eurocódigo 0, la norma de 1990, de base de cálculo de estructura, y que habla principalmente de la durabilidad de las estructuras, dando la serviciabilidad de sobre 50 años para estructuras que son estructuras críticas de un país, donde caen puentes, edificios habitacionales, de oficinas, diferentes estructuras, torres de transmisión eléctrica, subestaciones, etcétera, 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 que principalmente tienen relación con el funcionamiento de un país. Hoy en Chile esto no existe. Hoy día nosotros diseñamos normalmente con soluciones que son económicas, todo lo rige el precio, y finalmente hace que la materialidad que nosotros utilizamos sea para un mercado que es temporal. En estricto rigor, la temporalidad se refiere a estructuras temporales a 10 años, pero ojo, si la solución de esta o la contención de esta estructura considera elementos de refuerzo, eh, en el caso de micropilotes principalmente, o soluciones profundas, esta temporalidad pasa a 2 años. Entonces, para poder cumplir, no solamente se refiere al buen diseño. María Angélica nos habló de un diseño, nos habló de cierto de durabilidad, de capacidad, etcétera, pero eso está considerado en base a material
e instalación que esté a la altura en base a normativas con un cumplimiento que es permanente. Entonces, no sacamos nada con tener una excelente ingeniería si en realidad no la vamos a replicar en terreno o no vamos a interpretar esa partitura que nos escribe el ingeniero en su oficina y nuestra orquesta en terreno en realidad o nuestra sinfónica va a funcionar cada uno con un instrumento para alguna parte que no va a hacer finalmente que esto se transforme en una melodía que sea armoniosa. Las plataformas de trabajo, súper importantes. Muchas veces vemos en terreno que los equipos de perforación están trabajando con una oruga puesta en el terreno y otra en el aire. Y eso significa, finalmente, ¿qué significa esto? El no tener, digamos, un equipo bien instalado nos va a significar que la dirección que queremos darle en este caso al micropiloto, al Soin Island, no va a ser de esa forma. Entonces, si nosotros estamos diseñando a 25 grados y finalmente el micropilote queda con 20 grados, con 18 grados, con 28 grados, porque la ubicación no es correcta, eso necesariamente debiese reportarse a la oficina de ingeniería para poder evaluar cuánto es la capacidad real del anclaje que estamos instalando. Muchas veces no se reporta. En terreno el viejito se queda callado y no dice nada. Entonces, después viene el problema. Nivel freático. Eh, no se rían de esto, ¿eh? Ha pasado. Nosotros cuando hacemos nuestra mecánica de suelo tenemos que verificar cuál es el nivel freático en el cual, digamos, cuál es el nivel freático cierto que tiene el terreno donde nosotros vamos a perforar. Necesitamos generar carga hidrostática. Si nosotros tenemos un nivel freático, un nivel del agua a nivel de plataforma donde vamos a trabajar, lo más probable es que la lechada se lave y finalmente el micropilote quede completamente descubierto, sin protección. Entonces necesitamos por lo menos ubicarnos 1,50 m por sobre el nivel freático para poder generar esa carga hidrostática. Entonces, en otras palabras, que la lechada por densidad baje y comience y saque el agua dentro de la perforación. No sé, en otras palabras, no permita que el agua penetre las paredes de la perforación. Entonces, en Chile existen varias zonas, principalmente en la octava y novena región, que tenemos napas artesianas. ¿Qué significa una napa artesiana? Son napas colgadas, ¿cierto? Que cuando pinchamos, es como pinchar un globo con agua esta cuestión. Pinchamos y el agua comienza a subir. Y comenzamos a recorrer el terreno circundante y nos damos cuenta que hay agua que está fluyendo de algunas partes. Yo he tenido la suerte técnicamente de participar en proyectos donde hemos tenido que subir, levantar las plataformas 5 metros para poder vencer el nivel freático. Por ejemplo, el puente ferroviario que está en La Serena, en la ruta 5, salida de La Serena, ese puente hubo que levantar la plataforma 5 metros, porque cuando comenzamos a perforar, comenzamos con un piloto encamisado de 1,80 m, nos dimos cuenta que en realidad el agua comenzaba a salir por sobre el nivel de la camisa temporal. Entonces dijimos, wow, ¿qué está pasando? Bueno, con un poco de experiencia sabíamos que había que comenzar a levantar la camisa hasta poder llegar y encontrar cuál es el punto estático del nivel. Y nos dimos cuenta que el nivel freático estaba por 3 metros por sobre el nivel de la plataforma donde nosotros estábamos perforando. Y eso significó que para el diámetro del pilote había que levantar la plataforma 2 metros más y finalmente se tuvo que hacer un relleno de 5 metros. Entonces, ojalá no nos pase esto del amigo, cuando pinchemos una napa nos quedemos inundados y finalmente tengamos que andar en balsas dentro del proyecto. Y lo otro importante, hay que elegir el equipo idóneo. De repente nos damos cuenta que dependiendo de la ubicación donde estemos, no tenemos el equipo idóneo para poder trabajar. Normalmente cuando nosotros ya comenzamos a bajar y tenemos la primera línea de anclaje y logramos llegar al sello en un punto, los amigos de la constructora, ¿cierto?, se ponen a trabajar como locos y parten y cada vez cuando necesitamos instalar anclaje nos damos cuenta que andan los viejitos dando vueltas, que en realidad no tenemos los espacios para poder trabajar y finalmente lo único que queremos es salir de la obra y hacerlo lo más rápido posible. Entonces, ojo con él. Siempre es recomendable hacer visitas a terrenos para poder elegir el equipo idóneo y no ir para allá y darnos cuenta que en realidad el equipo que llevamos no es el equipo ideal para poder trabajar. Esto es importante también desde el punto de vista, porque antes del diseño, nosotros ¿qué acostumbramos a hacer? Nosotros visitamos el proyecto normalmente si no tenemos antecedentes y nos empapamos de la operación, cómo va a ser la operación y de esa forma le entregamos a María Angélica esa información con su equipo y ella en realidad diseña en base a las características de los espacios que hay. O sea, no sacamos nada con intentar hacer un micropilote de 73 milímetros porque a mayor tamaño del micropilote es mayor el tamaño del equipo que necesitamos. Entonces es mejor muchas veces, como lo hacemos en planta en funcionamiento en minería, es diseñar con un micropilote más chico, porque eso significa que podemos trabajar con un equipo de menor tamaño. Entonces eso nos ayuda muchas veces a la operación, como en este caso, por ejemplo.
Este es el puente Maipo, el repotenciamiento de una de las cepas. Entonces, el equipo de perforación debe ser flexible, o sea, no tan flexible como lo que ustedes están viendo ahí, pero lo más flexible posible. Entonces, hay dos sistemas de perforación que son los más comunes que utilizamos. El sistema DTH, que es el Downthread Hole, donde tenemos un martillo en fondo. Este sistema no es el idóneo para poder trabajar en la construcción de micropilotes. Da lo mismo la materialidad, la barra que vamos a utilizar. De ahí más adelante lo vamos a ver por qué no es posible. El sistema fue creado por el señor Ichebek en el año 1980, después de más de 20 años, con la utilización de este sistema de un martillo en cabeza o un martillo de rotopercusión. ¿Por qué? ¿Por qué el sistema idóneo? Porque es un sistema que en realidad, dependiendo del tipo de suelo, se acomoda con la barra autoperforante, ya sea en roca, arena o grava, y es un sistema que en realidad, cuando trabajamos con DTH, trabajamos con este sistema de barras de extensión, donde si tenemos un problema que el suelo no es un suelo cohesivo, comienza a derrumbarse y se nos comienzan a apretar las barras, ¿cierto? Y cuando terminamos de sacar las barras, muchas veces nos damos cuenta que la perforación está derrumbada. Entonces, ¿qué pasa con esto? Tenemos que utilizar un sistema, ¿cierto?, de Extubex, donde nos permite perforar con un tubo, una camisa temporal y la barra en el interior. Y cuando dependiendo del estrato, como en el caso, si nosotros perforamos acá en Las Condes, en Santiago, nos encontramos con grandes clastos y después con suelo genérico detrás. Entonces tratamos de pasar con nuestro tubo, digamos, el clasto, y nos damos cuenta que el tubo se nos comienza a quedar atrás y finalmente pasamos al suelo genérico y no logramos estabilizar la perforación. Si tenemos el buen criterio del operador y del jefe turno o del supervisor, lo detectamos. Y si no, finalmente, ¿qué es lo que hacemos? Que es este sistema que yo les decía recién. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que en algunos puntos metemos la barra a la fuerza, da lo mismo el tipo de barra que sea. Y finalmente vamos, le echamos hasta donde podemos le echar y muchos puntos de la barra de perforación quedan sin recubrimiento. Los bits de perforación van desde bocas de arcilla, ¿cierto? Para arcillas, limos, arenas y terrenos de poca cohesión, hasta llegar a rocas muy duras, ¿cierto? Que son bits de topsteno. Normalmente nosotros como Ichebek pedimos que a nuestros clientes que nos den a nosotros la responsabilidad de elegir el bit de perforación en base al tipo de suelo, porque muchas veces o de repente tratamos de matar una mosca con un cañón de fuerte histórico, porque elegimos un bit de botones y la diferencia entre el precio de este bit con este bit, créame que es ostensible. Entonces, dependiendo del tipo de suelo, nosotros decimos, les recomendamos, y finalmente la decisión es del cliente, pero nosotros recomendamos cuál es el tipo de bit que podemos elegir. Y finalmente, este es el sistema. El señor Ichebek, cuando vio todas estas problemáticas en realidad, o sea, problemáticas desde el punto de vista técnico y psicológicas para muchos operadores que en realidad se veían frustrados porque trataban de hacer un hoyo y se les derrumbaba, estaban días enteros tratando de conciliar un buen proyecto. Y finalmente el señor Ichebek, cuando ve todo esto, bueno, estoy adelantando un poco. Bueno, acá están los temas de los equipos que yo les comentaba. Dependiendo del lugar, dependiendo de la operación, dependiendo del tipo de barras, es el equipo que nosotros podemos elegir. Hoy en, hoy en Chile se encuentran todos estos equipos, así que no es un problema en realidad poder encontrarlo. Entonces se dieron cuenta que a menor diámetro, menor equipo, a mayor diámetro, mayor equipo. Entonces, y uno de los grandes secretos de esta historia que creó el señor Ichebek, que son este cabezal de lavado, que es el que permite que el sistema funcione como un sistema de 3 en 1, de perforación, inyección de lechada y de elementos de refuerzo. Este orificio, la barra se conecta en este punto, la comienza a ingresar la lechada por este punto y viaja por el interior de la barra, y esta cabeza es cabezal de lavado, ¿cierto? Se encarga, digamos, de poder hacer hermético el sistema y entregarle, digamos, esta solución que ustedes ven acá. Martillo de rotopercusión, cabezal de lavado, ejes de lavado, barra conectada, inyección desde la bomba, desde la planta de preparación de lechada, y trabajamos con un sistema 3 en 1. Acá están algunos modelos de equipos en base al tipo de diámetro de barra, el tipo de equipo con el cabezal o el drifter de perforación idóneo para poder funcionar.
No es que seamos auspiciadores de equipos de marcas alemanas, pero en realidad hay marcas también chinas y de otras en realidad que ustedes pueden encontrar en el mercado. Y diferentes tipos de drifter, dependiendo del tipo de torque que vamos a utilizar. Acá, esto, aunque ustedes no lo crean, este es parte es el corazón de la solución de una barra autoperforante en su instalación. No es solamente el equipo, sino que tiene que ser el complemento también con una bomba de inyección de lechada que permita fijar estos volúmenes de rendimiento de bombeo por minuto. Los tanques de mezcla, los tanques de almacenamiento, la presión mínima dependiendo del diámetro. Por ejemplo, si ustedes instalan un Titan 3016 y un 4016, estos son los parámetros que necesitamos de preparación, de capacidad de presión y de rendimiento para que cuando vamos perforando no nos encontremos con la situación que el perforista tiene que parar el equipo de perforación porque al viejo de la planta se le acabó la lechada. Entonces, a eso se trata. El proceso es un proceso continuo que iniciamos perforando y no podemos parar para evitar decantaciones de lechada y de esa forma, incluso que se nos tape el bit de perforación también. Entonces, si vamos a instalar un Titan 5226 o un 10351, usamos bombas de doble émbolo con rendimientos que van de 70 litros hasta 120 litros y con presiones aproximadas de 100 bar en línea. Ojo que las presiones se miden en boca de pozo, ¿eh? No desde la bomba de inyección para adelante, porque tenemos también una presión que es de ataque cuando la bomba impulsa la lechada y comienza a levantarnos presión en el manómetro. Por cada 10 metros más o menos se considera, dependiendo de la densidad de la lechada, que un bar aumenta de presión. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cosa que yo nunca la he visto en la obra en Chile, y o sea, antiguamente se usaba. Usamos una batería con digamos, con un manómetro al lado del pozo que nos confirme cuál es la presión de inyección que estamos utilizando. Finalmente, ¿de qué se trata todo esto? De poder asegurar el bulbo y el recubrimiento de la barra y de esa forma nosotros saber que todo el diámetro de perforación en su espacio anular está completamente lleno de lechada para poder cumplir con lo que nos dice la señorita María Angélica en su diseño. Y la perforación, hay diferentes tipos de solución y fíjense que el sistema ICHEV es un sistema que cumple con todos los sistemas de perforación que se pueden utilizar, dependiendo menos si vamos a utilizar bentonita como elemento, digamos, de sujeción del suelo, porque la bentonita, que es lo que hace con su plasticidad, es restarnos aplicación de la lechada en el fuste de la perforación y, digamos, en realidad poder quitarnos adherencia. Entonces no es recomendable utilizarlo. Y, ¿cierto?, los martillos de perforación. Y acá les quiero contar la historia un poco rápido del señor Ichevek. En un proyecto había un señor en Alemania que estaba perforando este tipo de clasto y el señor Ichevek en realidad andaba paseando y se dio cuenta que el tipo llevaba hartos días tratando de instalar digamos, unos anclajes de cable y en realidad fue y le preguntó después de 3 días que lo veía que estaba en el mismo lugar. Y dice, ¿qué es lo que pasa con este tema? Y le contó la historia, que él perforaba, él solo tenía baja cohesión, se le derrumbaba la perforación, sacaba las barras, se derrumbaba la perforación y finalmente no podía avanzar. Entonces el señor Ichevek, bueno, se instalaban este tipo de cables, eran alrededor de perforaciones de 35 metros con cables sobre 120 toneladas. Entonces, fíjense la diferencia, por favor, grábense esto para que ustedes se den cuenta qué es lo que se puede lograr hoy día. El señor Ichevek dijo, sería bueno encontrar una solución, y se demoró 20 años en poder encontrarla. Y hoy el señor Ichevek, créanme que se da vuelta en la tumba, viendo que su sistema, en realidad, que se demoró 20 años en poder idearlo, hoy en día en realidad se ocupa pésimo, y en realidad hay copias que no aplican en base a lo que él quiso, digamos, entregar en su diseño. El señor Ichevek dijo, sería interesante poder tener un sistema 3 en 1, en el cual podamos perforar, como que se utilice como una barra de extensión, podamos inyectar al mismo tiempo y podamos dejar ese mismo acero como elemento de refuerzo en la perforación y conseguir este resultado que se obtiene finalmente respetando todos los pasos que yo les indiqué anteriormente. Y dijo, vamos a trabajar con este martillo de perforación. El señor Ichevek, cuando creó el sistema de barra autoperforante, no tenía nadie que probara el sistema. Se acercó a Bauer, se acercó en ese tiempo a Clem, y finalmente los señores de Morat, que es una marca que hoy en día es fuerte y en realidad fabrica los mejores equipos, según mi opinión, para estas soluciones, creó un sistema, ideó un sistema para poder utilizar y probar las barras autoperforantes. Y esto no es solamente un trabajo laboratorio, sino también de mucha, digamos, práctica y error.
y finalmente se llega a esta solución. Entonces, lo que ustedes vieron anteriormente, el señor, después de 20 años que no alcanzó, todavía no jubilaba el operador, encontró esta solución fantástica porque dijo, wow, dijo, puedo solucionar mis problemas ahora en un solo paso, doy 3 pasos. Entonces, y comenzó a instalar su anclaje, hacía más de 120 metros lineales por día y se ahorró todo este dolor de cabeza de instalación de equipos, cables, grúas, camiones grúas para poder transportar los cables. Muchas veces estas soluciones, claro, diseñamos con una profundidad 15 metros, vamos a terreno, nos encontramos que el suelo en realidad que necesitamos fundar está más profundo y todos estos anclajes que ya están prefabricados no sirven. Hay que fabricarlos de nuevo. A diferencia que cuando se utilizan barras autoperforantes se van uniendo las secciones y pueden finalmente lograr el mismo objetivo, pero más rápido. Ojo que nuestras barras, en nuestras soluciones, María Angélica después les puede explicar con más detalle. También nuestros pernos pueden trabajar debido a su utilidad, podemos trabajar con pernos activos, a diferencia de los tirantes de anclaje que ustedes ven acá. Y necesitamos darle continuidad al sistema. Y eso significa tener manguitos como estos que en realidad reúnan estas condiciones. Un amortiguador central, perdón, que separe las dos barras, evitando que las barras comiencen a golpearse entre sí, pero al mismo tiempo nos debe entregar a nosotros la seguridad que en ningún momento, bajo ningún tipo de carga, este manguito se va a soltar o finalmente nos va a generar una pérdida de capacidad porque el elemento en realidad no está, digamos, unido de una manera que nos pueda garantizar cualquier tipo de solución. Si nosotros hoy en día revisamos un manguito de unión de una marca X, imitación de Titán, en realidad se van a encontrar que no tiene este anillo central y finalmente el tipo de rosca genera, y ha pasado, a nosotros nos han llegado antecedentes que se están haciendo pruebas de tracción y se desconectan la mitad de las barras, salen afuera. Entonces, esto también, como bien explicaba María Angélica, se prueban con 2 millones de ciclos, evitando de esta forma, comprobando que no hay fatiga de material y principalmente los problemas se dan cuando estamos usando diseños con carga cíclica, de tracción y compresión. Entonces, ahí está justamente lo que María Angélica mostró ya y vamos ahora, para no aburrirlos tanto, con la microfisuración producto del alto contenido de carbono. También María Angélica se lo habló. Cuando usamos un acero con un alto contenido de carbono que ya contiene microfisuración antes de ser utilizado, pasa esto. Rotopercusión y finalmente no sabemos cuál es el estado final de esas barras que instalamos. Porque nosotros diseñamos con una carga y finalmente no sabemos si el elemento cumplió o no cumplió. Entonces, de repente dicen, oye, vamos a regresar la barra. Si vamos a trabajar con una barra de 50 toneladas, vamos a instalar una de 75 toneladas. Resulta que la microfisura sigue siendo la misma. Entonces tampoco podemos entender cuánto es lo que finalmente debemos sacrificar y si con esa barra nos quedamos bien o nos quedamos mal. Y hay otro tema también. Bueno, la ductilidad, ya María Angélica también tocó este tema, ¿cierto? La microfisuración, y esto es lo que hace finalmente que una barra, como bien se explicaba antes, que no ha tenido utilización, ya tiene ese tipo de microfisura, sin poder entender en realidad cuál es finalmente la capacidad, como les digo, de diseño. La importancia de las dos etapas de inyección. Cometemos un error que trabajamos con una solución que en realidad no perforamos con un sistema que no es el idóneo, hacemos perforaciones con aire, hacemos perforaciones con agua y finalmente no generamos el tipo de recubrimiento que Ichebek diseñó para esto, ¿cierto? Necesitamos una lechada de una relación agua-cemento bastante baja, alta, perdón, muy licuada, que nos permita a nosotros hacer un enraizado del micropilote o una inyección de consolidación en el perímetro para que finalmente con una lechada 0,35, 0,40 podamos finalmente generar el recubrimiento de la barra. Ahí están los dos sistemas, ¿cierto? Una lechada y compresiones. Y aquí viene el resultado justamente de lo que hablábamos de las bombas de inyección. Necesitamos un caudal, pero necesitamos también asegurar esta presión o mayores a 5 bar en el proceso de instalación. Es la única forma de poder conseguir un ensanchamiento de bulbo. Entonces, para poder obtener este resultado. Esta es una exhumación que se hizo en Chile, donde nosotros perforando con un bit de 70 milímetros y logrando hacer una muy buena inyección, consideramos finalmente obtuvimos un bulbo de 25 centímetros, muy superior incluso de lo que nosotros habíamos
considerados. Y acá está justamente la microfisuración por falta de recubrimiento o finalmente por microfisuración el momento de instalar la barra y probar por tracción o compresión. Finalmente nos damos cuenta que las microfisuras son superiores a 1 milímetro. Ojo que el único sistema que hay en el mercado a nivel mundial, no solamente en el mercado chileno, nacional, el sistema Titan es el único sistema que nos puede asegurar que la primera protección contra la corrosión es solamente la lechada. Si a ustedes algún proveedor les dice que no necesitan recubrimiento de lechada, es falso, y lo digo con total responsabilidad. Y si es así, tienen que demostrar mediante certificaciones que en realidad es correcto. Y acá están justamente los ensayos que también María Angélica mostró, y el resultado. ICHUBEC hace muchas exhumaciones y de esa forma nosotros logramos confirmar que lo que nosotros diseñamos en realidad es y se aplica en terreno. Entonces, y ahí podemos ver mediciones que se hacen. Normalmente esto se hace con la Universidad Técnica de Múnich para poder, digamos, validar estas soluciones y poder finalmente obtener estos resultados. La María Angélica también le mostró los patrones de fisuración y acá hay otro detalle importante. Agua, medición de pH, para poder medir la acidez y ver en realidad cuál va a ser el comportamiento de la lechada. La preparación, el cemento, agua, cemento, la cubicación, el viejito que está preparando sabe, tiene que saber cuánto es la cantidad de agua por centímetro que tiene su tacho y no decir, parece que me queda así, meter el dedo para poder confirmar que esto funciona. Y debido a que la relación agua-cemento debe respetarse en todo momento. Y lo otro importante, poder que los viejitos sepan hacer este tipo de ensayos que se hacen en terreno. Si ustedes van a terreno como ingenieros o como supervisores, se dan cuenta que en realidad le pueden preguntar a un operador de equipos de inyección cuáles son los ensayos que debe realizar de comprobación y no tiene idea. Nunca ha visto un cono de March, nunca ha visto una balanza Baroy y en algunos casos ni siquiera se toman pruebas de resistencia. Entonces, vuelvo a insistir, ¿qué sacamos con tener un muy buen diseño si en realidad ese diseño no es y no se lleva al terreno para poder validar el diseño en base a la calidad de la instalación que nosotros estamos haciendo? Entonces, las grandes diferencias para un sistema que es permanente va en la calidad del acero, el contenido de carbono, las barras de perforación y el elemento estructural deben cumplir, microfisuración, el tipo de rosca y la protección contra la corrosión. Todo esto finalmente deben entregarse los respaldos. Por ejemplo, nosotros como compañía colaboramos con nuestros clientes con un plan de inspección y ensayo que se debe llevar en terreno, donde se ven justamente, dependiendo de la especialidad y del proceso, cuáles son los ensayos y la periodicidad que nosotros debemos realizarlos en terreno. Ojalá se hayan ocupado en terreno y algunos clientes nuestros lo hayan utilizado, pero ahí está toda la información que hay que pasársela al supervisor y decirle en base a esto necesito cuáles son los ensayos que tú debes realizar. El manual de ejecución también es necesario que se entregue. Todos los proveedores de este sistema deben entregar un manual de ejecución que explica claramente cómo se instala el sistema. Y acá otro certificado que es desconocido en el mercado nacional, que es el certificado de composición química y de partida del elemento, donde se marca la trazabilidad y al mismo tiempo los valores del resultado, digamos, de análisis químico que deben tener los elementos, y en base al cumplimiento, ¿cierto?, de los ensayos que se fueron sometidos a las partidas. Y de esa forma nosotros podemos ingresar un código e inmediatamente saber en qué momento se fabricó la barra en nuestra fábrica hasta llegar al terreno y a la instalación en terreno. Y la durabilidad en base a aprobaciones técnicas del sistema que se está comercializando, que no solamente puede venir de Alemania, sino también de la Comunidad Europea o de Estados Unidos o de Norteamérica, que nos permita asegurar que la solución que se está utilizando en realidad es una solución que tiene una validación. Y los asentamientos estructurales se pueden recuperar. Acá hay una serie de parámetros, ¿cierto?, en base a normas americanas que hablan de asentamientos total aceptables que van desde 50 a 100 milímetros, dependiendo del tipo de estructura. Los asentamientos diferenciales, ¿cierto?, en base a su normativa.
en base a la American Society for Testing on Material, ¿cierto? Y también en base a ASTM, ¿cierto? Y también en base a ISC del American Institute de Estados Unidos. En base a esto, ¿cierto? Nosotros podemos evaluar si una estructura tiene o no tiene reparación. Este es el caso de los riscos en la ruta que va de Puerto Vara a Ensenada, donde nosotros diseñamos una solución para el Ministerio de Obras Públicas, alrededor de 500 metros de solución, que tuvimos digamos, la colaboración de ASR, de don Jorge, justamente con sus equipos, que nos ayudó a poder, digamos, llevar adelante el proyecto. Y es un proyecto bastante amigable, que es un muro permanente bajando, que se construye mediante una cortina de micropilotes, ¿cierto? Después de instalar los micropilotes, comenzamos con un muro shotcrete, que es lo que ustedes están viendo acá, y con líneas de anclaje de sustentación que finalmente nos entregan un resultado como el que ustedes están viendo. El Ministerio de Obras Públicas normalmente, ¿qué es lo que hacía? Bajaba, ¿cierto?, con una estivación temporal y comenzaba a construir una gran zapata en el fondo y un muro subiendo, y finalmente nosotros le entregamos una solución que en materialidad era más cara, pero finalmente en plazo y en ejecución era más simple y más corta. Y finalmente el resultado es lo que ustedes están viendo acá. 2 líneas de anclaje y a un sello de 5 metros de profundidad. También se trabaja con este tipo de soluciones de repotenciamiento de puentes, se ha hecho harto, hemos trabajado harto con Ferrocarriles del Estado y el Ministerio de Obras Públicas. También, de alguna u otra forma, nuestra conciencia social es súper fuerte y hemos también colaborado con casas y pequeños señores que llegan a hablar con nosotros, que tienen problemas de asentamiento en sus casas, y hemos buscado soluciones y acompañamiento principalmente para que las municipalidades se puedan preocupar de estos temas y poder colaborar. ¿Qué pasa con esto? Es re simple. El alcalde de una comuna, ¿cierto?, por ser buena onda, va al caballero y dice: oiga, pues yo puedo hacer una excavación en un suelo que está ahí, puedo, y le pasa la retroexcavadora de la municipalidad, y el viejito va, saca suelo y sin ningún tipo de control, y finalmente construye su casa y después se da cuenta que comienza con este tipo de asentamiento. Hay varios casos que nos han llegado a nosotros y finalmente, bueno, esto es recordado por todos ustedes. Acá la solución no viene por un problema de materialidad, sino también justamente un cauce que comenzó con generar asentamiento, producto que se diseñó para una cantidad de metros cúbicos pasando, finalmente se aumentó la cantidad de habitantes, el cauce fue el mismo. Estoy hablando de la investigación que se hizo, ¿eh? Y finalmente esto comenzó a generar asentamientos diferenciados, se comenzaron a abrir las conexiones de los tubos y después se hizo, digamos, este gran socavón que ustedes ven acá. Esta información nos llegó hace poco a nosotros. ¿Y por qué nos llega esta información? Estos son unos taludes en Pechuncaí, porque los señores, cuando compraron las barras, le dijeron que eran titán, y estas barras son chinas. Entonces, pero acá también no es solamente un problema de materialidad, sino que el problema pasa también por la mala instalación. Si ustedes revisan acá la fotografía, se van a dar cuenta que las barras no tienen lechada de recubrimiento. Entonces, tuve la oportunidad de visitar el lugar y en realidad nos dimos cuenta que la instalación fue pésima de la solución. Entonces, no, insisto, no solamente es la materialidad, el perno que vamos a utilizar, sino que necesitamos que la instalación en terreno sea acorde con lo que estamos necesitando. Y acá también es otra solución que se está llevando a cabo con micropilotes nuestros para poder, digamos, darle sustentabilidad al edificio también. Son fotografías de lo mismo. Y acá también hemos visitado algunos lugares y ustedes se dan cuenta que en realidad sí pasan estos casos de problemas de corrosión y problemas digamos, de fracturas o fisuras en barras que comienzan a colapsar. Y esto es al segundo año, este muro que ustedes están viendo, Soy Nailing, comenzó a fallar cuando se construyó en base a una solución que era de características permanentes, y finalmente nos damos cuenta que a los 2 años ya los pernos tenían corrosión, comenzaron a soltarse también y comenzaron a generar un problema importante. Las soluciones simples: se pueden utilizar micropilotes para socalzar, recalzar, para poder entregar o mejorar digamos, los asentamientos estructurales, ya sea dentro de una propiedad o fuera de una propiedad, permitiendo en realidad que el diseño o la operación nos permita acercarnos lo más posible a la estructura. Y acá la solución es muy simple, ¿cierto? Una inyección mediante dowels o barras y lograr
hacer que el micropilote forme parte de la estructura, un micropilote vacío que ante un problema de asentamiento comienza, digamos, su trabajo y su funcionamiento. Y nuestras propuestas al manual de carreteras, principalmente asociadas al capítulo 5.8 del tomo 5, donde hablamos de poder ser más específicos y no solamente hablar de sostenimiento de rocas, sino también de aplicaciones especiales, de sostenimiento de taludes, micropilotes, hablar también de la vida útil de los diseños, de los elementos de carácter temporal, hablar de los elementos de carácter permanente, para poder de esa forma, incluso más, nosotros los que trabajamos en ingeniería, los que trabajamos en este tipo de soluciones y ustedes como oficina de ingeniería, como instaladores, el poder tener este tipo de normativas va a colaborar principalmente en que los procesos de licitaciones sean más abiertos y donde finalmente podamos que, digamos que la decisión que se tome para elegir una empresa no sea por precio, sino sea por una propuesta técnica y que obviamente el precio va a subir un poco más, porque también hay que estudiar ahí y darse cuenta que los precios muchas veces están excedidos. O sea, a ver, un ejemplo, en un proyecto, la solución de la oficina de ingeniería fue usar un talud permanente para viviendas sociales, usar Ichevec Titán. El constructor, y ahí hay otro tema, porque una oficina de ingeniería diseña, entrega su proyecto al cliente, pero muchas veces llega el constructor con su ingeniería y dice, oiga, pero esta cuestión se puede optimizar. Entonces, cuando normalmente nuestros clientes dicen, le hablan de optimizar, dice economía, entonces finalmente dice, ok, perfecto, veámoslo. Y ahí comienza, digamos, a tener, lo primero que fijarse en la materialidad. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Oiga, si en vez de usar un acero de esta calidad, podemos usar otro acero o finalmente de otra procedencia y de esa forma rebajamos los costos. Para el caso de los proyectos públicos, fíjense que esa materialidad, y vuelvo a insistir, me hago responsable, no es traducida a los ministerios. ¿A qué me refiero? Hay muchos constructores que utilizan, por ejemplo, un sistema IHV cuesta un 40% de la mejor imitación china, que es así. Entonces, pero ese 40% de ahorro no se devuelve esa plata a los ministerios. Entonces el constructor se queda con las lucas, no informa y finalmente el cliente cree que le están instalando Titán, la mejor marca. Entonces, vuelvo a insistir, hay antecedentes y es así. Por eso es necesario regular esto y finalmente no solo regularlo, sino por fin que el mercado nacional pueda tener normativas que regulen esto. Hoy en día da lo mismo utilizar una barra de las características de Ichevec Titán a usar una imitación china. Nadie a ustedes los obliga a diseñar, ni nadie tampoco los obliga a construir con una barra para un mercado permanente, porque en Chile no existen hoy día los mercados permanentes y temporales. Da lo mismo. Entonces, estas propuestas van en esa dirección finalmente. Entonces, referente principalmente a la materialidad, hablar de pernos pasivos, hablar de pernos activos, en fin, una serie de antecedentes que nosotros estamos entregando y poniendo al servicio del mercado, incluso con la suerte de participar, se supone en el 2025 nosotros como integrantes del comité técnico del manual de carretera, para poder, digamos, entregar este tipo de soluciones y en beneficio principalmente del mercado y de los diseños. Cuando uno dice, oiga, si no pasa nada, pasa. Y nosotros tenemos antecedentes que nos llegan y finalmente es triste cuando uno habla con una oficina de ingeniería tan importante, no sé, RIQ, etcétera, Rusi Bukasovic, por ejemplo, y dicen, oiga, nosotros diseñamos 100 proyectos y de los 100 proyectos hay 95 proyectos que nunca más sabemos de ellos. Y hay 5 proyectos que nos llaman para decirnos si podemos cambiar o se puede, digamos, se aceptan algunas modificaciones. Entonces, de alguna forma, en lo personal, yo también me siento un poco, nosotros éramos parte de la Sociedad Chilena Geotécnica y nos retiramos porque entendemos que de alguna u otra forma se habla, ¿cierto?, que debemos proteger, hablamos mucho de geotecnia, hablamos de maravillas, que el tipo de suelo, pero finalmente hay entre los mismos pares hay problemáticas que no son, digamos, difundidas, donde el señor José, no sé cuánto, diseña, pero viene otro señor de la misma organización, ¿cierto?, de la misma sociedad y cambia el diseño y lo firma por materialidad incluso que no corresponde y en realidad el primer diseño, que era un diseño, digamos, número 1, se cambia por un diseño 3. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que debe existir mayor respeto entre los mismos pares. O sea, si yo diseño, ¿cierto? Y lo vamos a cambiar, por lo menos consúltame si lo puedo cambiar y de qué forma lo puedo hacer o lo podemos optimizar.
Entonces, de alguna u otra forma, con la AIC nosotros tenemos discrepancias, pero también con la Sociedad Chilena Geotécnica, porque ese tipo de temas no se tocan. Entonces, hoy en día, cuando hay un fracaso en un proyecto, no se sabe a quién llamar finalmente, si al que diseñó por primera vez o al que modificó. Entonces, y de ahí existen también un tema de responsabilidad. Entonces, vuelvo a insistir, o sea, hay hartas cosas que tenemos que arreglar, pero creemos nosotros firmemente que con este tipo de instancias, este tipo de conversaciones, por lo menos podemos poner a la palestra, puede que estemos equivocados, pero créanme que muchas veces en realidad da un poco de rabia darse cuenta que uno tiene la razón y que en realidad en base a buscar antecedentes, respaldar lo que nuestras posiciones, nos damos cuenta que en realidad hay hartas cosas que se deben mejorar en Chile. Eso, muchas gracias y espero no haberlo aburrido en realidad. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna consulta a Gonzalo, a María Angélica? Muy, muy interesante. Pues, Sí, una pregunta muy básica. Fíjate que antes estaba operando con Terrates, hoy en día parece que no. No, hace 7 años que se rompió esa relación por diferentes razones que no viene al caso. Y los ustedes disponen de los equipos en su gama, amplia gama, como tienen aquí ilustrado en las imágenes. No, nosotros no instalamos, nosotros vamos desde poder hacer una mecánica de suelo, un diseño y poder verificar en terreno que todo lo que estamos contando se lleve a cabo. Y eso es lo que hacemos hoy en día, tratar de entregarle a nuestros clientes una propuesta de valor, cerrar un círculo dentro del diseño. ¿Qué? ¿Y el suministro? Nosotros, el suministro tenemos en Chile nosotros. La instalación, tenemos una serie de colaboradores y externalizamos esa resolución. Dependiendo del proyecto, dónde se va a ejecutar, dependiendo del diámetro que hay que instalar, nosotros siempre estamos recomendando 3 o 4 empresas a nuestros clientes para que ellos los contacten o los contactamos muchas veces nosotros, hacemos el trabajo con nuestros clientes, les entregamos la oferta y ellos deciden. Eso es contratistas de ejecución, pero me refiero que el suministro es vuestro. Es nuestro. Nosotros tenemos hoy en día alrededor de 2 millones de euros en materiales en nuestra bodega que está en Pudahuel. Y ahí también los invitamos. En marzo hicimos una visita a nuestra bodega que también tuvo harta convocatoria. Y en realidad ahí nos damos cuenta que en realidad ahí podemos tocar las barras, podemos ver diferentes soluciones que nosotros tenemos ahí. Pensando un poco en el storytelling, imagino que ustedes tienen muchas pruebas de gestión de la. ¿Cuál es el modo de falla más? Normalmente, María Angélica, ahí usted, Modo de falla más observado principalmente no fallan por fluente, fallan por el arranque de formal instalación. Es todo el día, la interfaz entre la barra y el cabo. Claro, en la interfaz solizada. Sí, más que todo principalmente por problemas de instalación. hoy en día los problemas de instalación son fuertes. Entonces, vuelvo a insistir, tenemos una muy buena ingeniería, el mejor material, pero en realidad si a un Ferrari de Fórmula 1 le ponemos un conductor de Sauer, en realidad no va a funcionar bien. Sí. ¿Mostraste una pantalla de micropilotes que instalaron en un camino? Lecciones líneas claras. Hacer más que nada positivamente cómo poner los claros. Que no se perforan la pantalla de micropilotes. ¿Se placa para que las cargas en la pantalla o Claro, ahí, a ver, vamos acá. ¿Se puede? para no tener un funcionamiento en la pantalla de micropilotes? Según nuestra homologación técnica nos habla del tipo de placas, de las dimensiones de la placa en base a la carga máxima del micropilote o de la barra que vamos a utilizar. Esa es información que ya viene. Ahora, si son casos especiales, María Angélica hace el diseño, calcula el funcionamiento y podemos entregarles también las dimensiones de las placas. Lo bueno de este proyecto que nosotros hicimos bueno, el equipo no se puso abajo, perforó desde arriba, como lo pueden ver acá. Ahí está perforando, justamente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se puede hacer, hay dos tipos. Si el suelo tiene alta cohesión, podemos instalar los pernos antes del shotcrete. Pero si tenemos un suelo con baja cohesión, arena, por ejemplo, lo ideal es colocar la malla la primera pasada de shotcrete
dejar un tubo de reserva para no golpear el choque de encima y fisurarlo, y finalmente dejamos ese tubo de reserva y podemos pasar por el interior. De esa forma. Lo bueno de este tipo de proyectos es que nosotros pudimos mantener una vía alternada, o sea, el tránsito no fue necesario cortarlo en ningún momento. Se trabajó con una sola vía alternada con el tránsito y finalmente, claro, fue mucho mejor que tener que hacer una gran excavación, cortar la vía, hacer un bypass para poder, digamos, llevar la solución adelante. Sería bueno en la fotografía anterior, eh, un poco como comunicación hacia los demás, que es algo que yo no tenía entendido antes, que un micropilote hoy día se le da una utilidad de ser un perno activo. Correcto. En este caso, porque ahí hay dos micropilotes, un micropilote que se instaló como muro, Con una cortina, sí. y el otro que se instaló en forma activa, entonces que reemplaza lo que es un perno cable. Correcto. Es súper importante porque yo no lo conocía y que los demás quizás pueden saber eso. Sí, hace poco rato mostré la fotografía, ¿cierto? Donde está ese gran rollo de tirante de un cable de anclaje, ¿cierto? Y digamos, el cambio que se puede hacer utilizando barras nuestras. Y créanme que la producción y la calidad aumenta ostensiblemente. Los ensayos de tracción se hacen digamos, la activación del perno en base a las mismas normativas que rigen la utilización de cables. Así es que, y facilita mucho más la instalación porque es un paso en 3 pasos. Si yo necesito instalar un tirante de anclaje, si la perforación, como les comentaba, es de baja cohesión, necesitamos instalar un casing, perforar por dentro con la barra, termino de perforar, saco las barras, meto el anclaje, vacío la lechada, voy sacando los tubos, echando lechada hasta aplicar una presión final de rechazo, pero eso requiere el triple de tiempo de lo que refiere a utilizar una barra para la misma técnica, porque yo perforo con la barra, ¿cierto? Y la barra finalmente se utiliza, acá no lo tengo, la parte activa y pasiva del perno es como un tirante. Nosotros colocamos una funda HDPE con una funda termocontraíble, ¿cierto? Que se utiliza para poder unir estas dos secciones de HDPE y finalmente nosotros sí podemos dejar adelante el perno activo y pasivo en la parte, digamos, de atrás y lo activo dependiendo del diseño, lo que indique el diseño, según el plano de falla. Entonces, claro, utilizar esto, y esto no es tan difundido porque existe en el mercado nacional esa, digamos, falta de conocimiento de decir, en realidad no, imposible, las barras autoperforantes o los elementos no se pueden utilizar en reemplazo de un tirante, porque en realidad su fluencia es baja y no resulta en realidad. Pero al tratarse de un acero digamos, tan dúctil como es el acero que utilizamos con nuestra solución, en realidad sí permite hacerlo. En esta solución los pernos quedaron, María Angélica, con 25 toneladas, ¿no es cierto? 25 toneladas, digamos, y son pernos permanentes, que quedaron con una capucha, ¿cierto? En cualquier momento yo puedo retirar la capucha y ir a chequear y ver, digamos, si aún mantienen la capacidad. Disculpa, más que nada quería saber, porque son dos, una, experiencias que hayan tenido en el norte, pensando en la abrasividad que tiene el suelo generalmente allá por cuánto contenido es árido. Y por otro lado, apuntando a los micropilotes, alguna restricción, por ejemplo, con el tamaño de partículas con las que pueden trabajar este sistema. No sé, por ejemplo, 4 pulgadas, 6 pulgadas de suelo, me refiero. No sé si existe alguna limitante, por ejemplo. En lo que refiere a diseño, María Angélica nos puede hablar de un suelo como de caliche. Nosotros hemos diseñado para soluciones principalmente, hoy en día deben ser un poco más de 800.000 viviendas sociales que estamos trabajando digamos, como asesores de una oficina que trabaja para el Serviu y que estamos justamente ya se aprobó el tema técnico y lo presupuestario para poder dar solución, digamos, a repotenciar estos edificios que son bloques de 5 pisos, María Angélica, ¿no es cierto? De 5 pisos que están presentando asentamientos, porque era un suelo, digamos, salino donde se instaló un caliche, donde la señora María comenzó a regar el pasto y esa agua comenzó a infiltrarse, el caballero don José comenzó a lavar el auto y también se infiltró. Debido a lo mismo comenzaron los ductos, ¿cierto?, de agua servida, comenzaron a generar asentamientos y toda esa agua finalmente comenzó a generar socavones
que hoy en día presentan grandes problemas, digamos, de asentamiento. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Con el equipo de María Angélica diseñamos una solución de micropilotes y agregando una viga, ¿cierto? Más los micropilotes, digamos, asociados para poder parar estos asentamientos. Y incluso es más, como hay vigas centrales, tenemos que meter equipos adentro de las casas para poder perforar. Entonces, para que ustedes se den cuenta en realidad que la solución es bastante aplicable en todas circunstancias. Va a depender directamente de poder observar cuáles son los espacios que hay para poder, digamos, diseñar. Entonces, y eso para que ustedes también se den cuenta que en realidad el Serviu, una empresa del Estado, que construye en base a temas, digamos, de plata, de costo económico principalmente, finalmente las soluciones se atreven a utilizar una solución que es top a nivel mundial, porque le entrega todos los respaldos. O sea, nosotros vamos a garantizar esa solución, ese repotenciamiento de esa estructura por 100 años. Entonces, el contenido, digamos, de carbono de la barra, la ductilidad, el buen recubrimiento del galvanizado, porque esto no tocamos ese tema. El galvanizado de una barra tiene que ser un galvanizado en caliente, a 1000 °C, que se transforma en un zincado. Necesito que ese galvanizado tenga una buena, digamos, fluidez para que se aplique dentro de, cierto, de los granos del acero y finalmente nos pueda generar un conglomerado, finalmente. Entonces, hoy en día, si ustedes piden un certificado del galvanizado, muchos proveedores no lo tienen. O sea, es más, hay proveedores que pintan las barras con una brocha. O sea, vuelvo a insistir, me hago responsable de esto. O sea, si esta situación es terrible, ustedes se dan cuenta muchas veces, o hay casos que estamos perforando y el galvanizado comienza a salir al mismo tiempo que voy avanzando por fricción, voy perforando y el galvanizado va saliendo en el ditito, ¿cierto?, que voy teniendo de vuelta. Entonces, no hay control, muchas veces no hay control en esto. Y muchas veces también los hitos en los proyectos no saben qué es lo que realmente importa y qué es lo que se debe controlar. Entonces, y hay empresas como en todo en la vida, hay empresas buenas y empresas malas que se dedican a la instalación. Entonces, hay empresas que se acercan a nosotros y muchas veces nos dicen, oiga, ¿nos puede asesorar cómo realmente debo hacerlo? Entonces o muchas veces uno llega a terreno y los viejos dicen, ¿de dónde salió? Si no sabe, porque los viejos normalmente en la hora se la saben todas. Entonces uno llega allá y dice, oiga, esta cuestión lo está haciendo mal. No, pero es que yo toda mi vida lo he hecho así, es que está mal. Entonces, ese es el tema. Dígame. El diseño, bueno, te escuché ahí que normalmente se habla de parásitos. Es decir, el centro completo solamente trabaja a través artificial. Cuando más las horizontales se angulan, no se consideran entonces los parásitos, alguna capacidad al momento del diseño. No. O sea, hay un estudio que actualmente están haciendo unos colegas en Italia, donde están evaluando el comportamiento de los micropilotes, de la construcción, con competencias completamente digitales, y evaluando el pandeo, considerando el valor de cada uno de los tracks, pero eso es a cargas no compresión. A cargas laterales, el sistema está diseñado para que no cargas. Ahora, en ese caso, el diseño para tomar las cargas laterales tiene que ser diagonal. Después de instalado, ¿existe algún método o ensayo que te permita garantizar el ángulo correcto? Sí, se pueden hacer ensayos de tracción con inclinación. Vale. Que no sea de tracción. O sea, de tracción. Por ejemplo, si tengo, no sé, una red de 1000 metros, voy a sellar los 1000 metros de tracción. Voy a suponer que están bien instalados. No tengo que necesitar algún tipo de ensayo, no sé, de tipo, como los pilotos del ensayo tipo PIC, que es más bien, que te permita, no sé, Sí, entiendo. desconectar, que te permita. Sabes tú que ahora justamente en Parangeo es un tema que nosotros lo estamos viendo, el costo es alto y ahí estamos viendo, digamos, poniendo la cara de gato mojado con nuestra oficina en Alemania para que nos puedan financiar. Es un equipo que cuesta alrededor de $40.000 y que es adaptable a cualquier tipo de perforación, se coloca en la pluma y nosotros nos puede entregar la información desde orientación, recubrimiento de la barra
y en general todos los datos geotécnicos que necesitamos para poder validar la solución. Esto nosotros lo estamos viendo con un proyecto, para un proyecto que se está ejecutando, se va a ejecutar en una minera. Hay unos problemas en unos espesadores de pasta que se están asentando y justamente nosotros queremos ofrecerle al cliente, decirle, oiga, podemos ensayar y podemos tener la información real en el minuto de la orientación del micropiloto y al mismo tiempo poder asegurar no solamente en lo que refiere al volumen teórico, sino también con el resultado, digamos, de poder tener ese perfil y poder entregar la información. Existe el equipo, es caro, pero vamos a intentar a ver si lo podemos traer dentro del 2025, poder tenerlo en Chile y ofrecerle a nuestros clientes también el poder instalar. Es re fácil instalarlo en los equipos de perforación y como les digo, es dúctil, puede utilizarse en cualquier equipo. Pero hoy en día, en realidad, regirse por la información que tengo en superficie. ¿A qué me refiero? Controlar al viejo que está preparando la lechada, cuánta lechada consumió el micropilote, cuál es la teórica, cuál es la real, cuál fue la calidad, chequear la verticalidad de los micropilotes en el momento del proceso de instalación. Es lo que hoy en día en realidad se puede utilizar, pero existen los equipos y esperamos traerlos en algún momento del 2025. Puede correlacionar sin tener el dato de la máquina que voy a usar, los tiempos de perforación, como para dar una cosa, porque nada, para administrar, se lo puede, colocando pernos en roca fracturada, eso tenía que instalarse en horas y de que no tira. Después, claro, dando horas, así pasó un momento que una gran paja se metía como un segundo. Afortunadamente se siguió avanzando y los resultados. A ver, en suelo genérico, nosotros recomendamos, suelo genérico de baja cohesión, recomendamos que el avance sea de 1 metro por minuto, porque de esa forma podemos premiar también el recubrimiento de la barra. Siempre es importante que el operador esté pendiente como este es un sistema que es como es perforar o inyectar, perdón, hormigonar un pilote con tubería TEMI, la lechada viene desde el fondo subiendo, ¿no es cierto?, a llegar en superficie. Nosotros siempre tenemos que estar preocupados que en el flujo de lechada esté saliendo por la boca del pozo. Si yo pierdo el retorno, eso es lo que se llama técnicamente, pierdo el retorno, inmediatamente debo parar la perforación y comenzar con un trabajo de subir y bajar en el punto para poder colmatar esa falla que nos podamos haber encontrado hasta volver a recuperar el retorno y después sigo perforando. Entonces, 1 metro por minuto más o menos es recomendable porque el operador se puede dar cuenta qué es lo que está pasando, digamos, y que está perdiendo el retorno de la perforación. Soluciones también hay, se puede parar la perforación, darle un fragüe, cambiarse a otro punto, pero también hay inventos, que lo hizo Ichek también, que son unas bolsas que uno puede adherir al micropilote o la barra, y en realidad después con inyección poder colmatar estas bolsas en base a los diámetros de diseño. O sea, hay soluciones también para ese tipo, pero lo importante es poder verificar en el punto de perforación que la lechada en todo momento, digamos, tiene recubrimiento. Eso por un lado. 1 metro por minuto en suelo genérico y los avances más o menos con este sistema en roca deben promediar alrededor de 30 centímetros por 20 a 30 centímetros por minuto aproximadamente, dependiendo de la dureza del suelo. O sea, en 1 metro lo podemos obtener en 5 minutos, 6 minutos. Va a depender de la capacidad del drifter de perforación también. Hay una serie, digamos, de factores ahí que influyen. Pero esos más o menos son los rendimientos.